Sabina. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Le pido las disculpas del caso, robarle unos 5 minutitos, pero así es la situación. Lo que sí, olvidémonos de ese mal criterio de la hora ecuatoriana en lo absoluto. Es una falta de respeto para los ecuatorianos de esta generación. La doctora Sabina, como preámbulo, es una doctora que la conocimos hace unos meses o hace un año, creo, un poco más, en el Congreso de Pie Diabético, con una apertura increíble. Ella refirió, quiero venir acá de vengar mi especialidad y aquí está. Y a mí me llamó la atención porque que la doctora tiene muchas posibilidades de quedarse allá en Quito y todo eso. Sin embargo, por la personalidad de la doctora, ha venido acá y hay que aprovechar y explotar. Así que, doctora, muy amable, la doctora Sabina, es una médico especialista en cirugía vascular y endovascular, es miembro de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular, diplomado en el diagnóstico vascular no invasivo, experta universitaria en úlceras de miembro inferior y pie diabético, médico tratante del Hospital Teófilo Dávila. La doctora nos va a dar el diagnóstico clínico de la enfermedad arterial periférica. Con ustedes, la doctora Sabina, muy amable doctora. Buenas noches. Me va a quedar debiendo esos 5 minutos. No, mentira, muchísimas Encantado, gracias. encantado. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con ustedes un poco de esto que me apasiona tanto, que es la cirugía vascular. Así que feliz de poder estar aquí y ojalá podamos conversar y saciar todas las dudas que tengan al respecto. Está compartida mi pantalla, ¿no? Está compartida, doctora. Adelante. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico clínico de la enfermedad arterial periférica. Solo el diagnóstico clínico, la importancia que tiene volver a lo básico, volver a la semiología, volver a la anatomía, volver a la lógica. Pero debemos empezar definiendo qué es la enfermedad arterial periférica y partamos de algo. La enfermedad arterial periférica no incluye ni corazón ni cerebro, es decir, evento cerebrovascular y problemas coronarios les dejamos de lado. El resto de órganos sí están inmiscuidos dentro de toda esta patología. ¿De qué se trata? Un estrechamiento de la luz de un vaso sanguíneo debido a la acumulación de lípidos, de la placa de ateroma, que poco a poco va a hacer que se vaya haciendo más pequeño el calibre o la luz del vaso y por tanto disminuyendo el aporte sanguíneo. Es importante que concienticemos que cuando esta enfermedad arterial periférica se asocia a diabetes, la arterioesclerosis de los vasos es muchísimo más extensa, mucho más agresiva, multinivel y por lo tanto más difícil de tratar y por lo tanto también con mayor riesgo de amputaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos ejercicio o cuando simplemente caminamos, el músculo aumenta su metabolismo. Y conforme aumenta el metabolismo, también necesita mayor cantidad de sangre para un mayor aporte de oxígeno. Pero si nos acordamos que estas placas de ateroma están disminuyendo la luz del vaso, este aporte sanguíneo se ve disminuido y también el aporte de oxígeno. Al disminuir la irrigación, al disminuir el oxígeno, se presenta isquemia de la extremidad. Esta isquemia produce un metabolismo anaeróbico, producción de adenosina, que como sabemos irrita las fibras nerviosas y se traduce en dolor, o lo que conocemos como claudicación intermitente. Definida ya oficialmente desde el 2016 por el AJA como cualquier disconfort, fatiga, malestar, calambres de origen vascular en los músculos de las extremidades inferiores. Antes se le llamaba el dolor de los escaparates, porque el paciente refería que caminaba
y mientras caminaba empezaba a doler tanto la pierna que le obligaba a detenerse. El momento en el que el paciente se detiene, el dolor cede. Esto es muy importante de siempre considerar, porque hay pacientes que cuando vienen a la consulta dicen, me duele la pierna. Perfecto. ¿Cuándo le duele la pierna? ¿Cuando usted empieza a caminar o cuando usted para la caminada? Muchos pacientes refieren que les duele las piernas cuando están en inactividad y que cuando empiezan a caminar, más bien el dolor disminuye. En este caso, no se trata de claudicación intermitente, porque esta propiamente dicha se presenta cuando la demanda de oxígeno en la pierna es mayor, es decir, el paciente camina, el paciente tiene ejercicio y presenta el dolor y tiene que parar al menos 10 minutos de haber cesado el ejercicio, el dolor se va. Para esto, y ya desde hace mucho tiempo, 1986, la primera clasificación de Rutherford, la de Fontaine más antigua, intentaron estratificar a los pacientes entre aquellos que tenían síntomas y aquellos que presentaban claudicación, midiendo, según algunos autores, en el caso de Fontaine, a 200 metros y según otros a 150. Rutherford fue un poco más expedito y se fue más allá a calcular la pérdida tisular, sea menor, que es la definida al antepié, y cuando sobrepase el antepié como pérdida tisular mayor. De alguna manera, tanto la clasificación de Fontaine como la clasificación de Rutherford se equiparan en el dolor isquémico en reposo. En el caso de la clasificación de Fontaine, una clasificación estadio 3, dolor isquémico en reposo, en tanto que la clasificación de Rutherford a partir del estadio 4. Ahora, ¿dónde duele? Antes considerábamos que el dolor tenía que ser en la pantorrilla. Pues no, esto mucho dependerá de dónde está la obstrucción. Si la obstrucción se encuentra a nivel de la aorta o de las arterias ilíacas, el dolor se va a presentar en la cadera o en los glúteos. Cuando la obstrucción se presenta a nivel de la arteria femoral común o de la arteria femoral superficial, el dolor, en cambio, puede estar limitado hacia el muslo. Si es que la lesión está en la femoral superficial distal y a nivel de la poplitea, el dolor será distal, entonces encontraremos a nivel de la pantorrilla. Si la lesión o la obstrucción está a nivel de las tibiales, tibial anterior, tibial posterior o de la peronea, el dolor puede ser tanto en la pantorrilla distal como en el pie. Esto es importante considerar porque solo tomando en cuenta y escuchando las características del dolor, la localización del dolor, nosotros ya podemos tener un indicio de la localización anatómica o al menos topográficamente de la obstrucción. Pero muchos de ustedes se preguntarán, perfecto, ¿y si el paciente no caminaba 200 metros desde hace mucho tiempo? ¿Cómo darnos cuenta que ese paciente está con claudicación o peor aún, que está con isquemia? Ustedes se habrán topado muchas veces con adultos mayores que uno les pregunta, ¿y camina 100 metros? ¿Camina una cuadra? No, no camina una cuadra desde hace muchos años. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ese paciente está en isquemia o que tiene una enfermedad obstructiva crónica que requiere atención? Es simple. Volvemos a la semiología. Después de escucharle al paciente, vamos al examen físico. ¿La auscultación sirve? Por supuesto. Tiene un grado de recomendación bajo ya para las guías actuales, que son las globales del 2019. Sin embargo, aún se puede, en obstrucciones severas y bien localizadas, escuchar un soplo por la turbulencia que causa a este nivel la placa de Aterón. La palpación, y en esto la palpación de los pulsos. Es importante que no dejemos
de ver el bosque por solo centrarnos en un árbol. En el examen físico tenemos que contemplar absolutamente todo, palpar absolutamente todo, como si no tuviésemos más herramientas diagnósticas que el escucharle al paciente y mis propias manos. Entonces, primero, si es un paciente que viene con una úlcera, que viene con una lesión, me voy a fijar las características de la lesión, pero además de ver las características de la lesión, también voy a ver el resto de la extremidad. Veo que tiene una piel fina, que tiene una piel brillante, que tiene ausencia de vello, lo cual me muestra que se trata de una disminución de la irrigación de manera crónica. Y las características de la úlcera: bordes pálidos, fondo pálido, es una lesión que no sangra o sangra muy poco. Cuando a este tipo de pacientes nosotros les elevamos la pierna, el paciente a los 20 o 30 segundos se queja del dolor, porque estamos poniendo en contra de la gravedad el poco flujo sanguíneo que le estaba llegando. Y cuando bajamos el pie, vamos a ver esta rugosidad, característica del nuevo llenado venoso por compensación el momento en el que se libera de ir en contra de la gravedad. Las onicomicosis. Ahora siempre vemos lesiones en las uñas y pensamos inmediatamente en que son hongos. No siempre. Muchas veces pueden ser onicolisis propias también de una enfermedad arterial periférica de larga data. ¿Sí? Entonces, no nos centramos solo en la deformidad del pie, no nos centramos solo en la lesión, tenemos que ver más allá, tenemos que buscar más allá. La deformidad de los dedos, la baja calidad de las uñas, la piel brillante, como decíamos, y la ausencia del vello. Y ahora sí, la palpación de los pulsos. 4 pulsos principales a nivel de los miembros inferiores. Empezamos con el pulso femoral. ¿Por qué se palpan los pulsos de manera general en estos 4 puntos? Porque son más accesibles y es en donde podemos chocarlos con una superficie ósea. Después del pulso femoral tenemos el pulso popliteo, que siempre tiene que ser con la extremidad flexionada al menos 30 grados, siempre con ambas manos. Un poco complejo al inicio y en pacientes gorditos. El pulso tibial posterior, que se encuentra inmediatamente detrás del reborde posterior del maleolo medial. Y el tibial anterior, que el momento en el que atraviesa el retináculo de los extensores cambia de nombre y la misma arteria se denomina pedio o pulso dorsal, ¿sí? Este pedio, como referencia anatómica, ¿dónde lo palpamos? Pues siempre va a estar en el 89% de los casos, según la Target, hacia lateral del extensor del primer dedo. Esta es la referencia anatómica. Pero como en medicina nada es absoluto, hay veces que puede dividirse desde el retináculo o mal llamada garganta del pie, o puede dividirse ya casi a nivel de la base del primer dedo. De alguna manera, en esta zona hacia lateral del primer dedo, buscaremos por palpación el tibial anterior o pedio. Y este es un estudio muy interesante. Se publicó en el 2016 y lo que hicieron simplemente es corroborar qué tan efectivo es que yo palpe los pulsos del pie en pacientes para definir quién tiene enfermedad arterial periférica y quién no. Un screening bastante fácil. Lo único que hacían era palpar el tibial anterior y el tibial posterior y compararlo con el índice tobillo-brazo. Y ellos encontraron que si ustedes logran palpar el tibial anterior y el tibial posterior en ambas extremidades con la misma intensidad, sin ningún cambio comparativo entre los dos, tiene un 98% ese paciente de descartar enfermedad arterial periférica significativa. Entonces, cuán importante es que desarrollemos la sensibilidad de nuestros dedos palpando todos los pacientes que nos llegan, que sean posiblemente
pacientes que tengan enfermedad arterial periférica. Es la única manera de entrenar nuestros dedos. Hasta ahora no hemos utilizado ningún estudio especial, ningún aparato especial, solo necesitamos nuestros dedos entrenados, o como yo suelo decir, nuestros dedos Doppler. Mientras más lo hagamos, más expeditos se van a volver nuestros dedos, porque al inicio ustedes palpan una superficie de madera y también van a sentir su propio pulso. Entonces sí requiere que palpemos a todos los pacientes a fin de desarrollar esta sensibilidad extra en nuestros dedos. Ahora sí, yo sospecho que el paciente tiene enfermedad arterial periférica. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Recomendación 1B, según las guías globales del 2019, que ya se dijo en las AJAs 2016 de enfermedad arterial periférica, lo primero que tengo que hacer es el estudio menos invasivo, pero que me da muchísima información. Y ese es el índice tobillo-brazo. ¿Qué es el índice tobillo-brazo? Simplemente es la toma de la presión a nivel del tobillo para medir la arteria tibial posterior, que dijimos que se encuentra detrás del malleolo medial, y de la tibial anterior, o pedia. Y este valor de la presión sistólica a este nivel, vamos a dividirla para la presión sistólica más elevada entre los dos brazos. Por eso es índice tobillo-brazo. Para ello, no lo hacemos con un fonendoscopio como habitualmente se toma la presión. Necesariamente tiene que ser con este aparatito, que es un Doppler Sound, es un Doppler pulsado. Este que es el transductor, vamos a colocar sobre la arteria, a medir, y vamos a calcular de acuerdo al insuflador para tener el valor de la sistólica tanto del tobillo como del brazo. La diferencia de esto nos va a dar un valor. Cuando el índice tobillo-brazo es mayor a 1.4, a esto se denomina arterias no compresibles. ¿Qué significa? Que la arterioesclerosis es tan vieja o tan crónica que ha hecho que se calcifiquen tanto las paredes del vaso sanguíneo que a pesar de insuflar el manguito, no logra comprimir. En este caso, este estudio pierde sensibilidad. Si es que el índice tobillo-brazo se encuentra entre 1 y 1.4, esto se considera normal. Si es que está entre 0.9 y 0.99, se considera borderline. En este caso, hay que hacer un seguimiento a este paciente, controlar el estilo de vida, identificar factores de riesgo. Y cuando está menos de 0.9, ya es un parámetro considerado a favor de diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Nuevamente, las guías globales 2019 acuñan un nuevo término no considerado antes, y es la isquemia crónica que amenaza una extremidad. Antes se le llamaba isquemia crítica o isquemia amenazante. Ahora, las guías globales determinan que el término adecuado es isquemia crónica que amenaza una extremidad. ¿Y cuándo consideramos una isquemia crónica que amenaza la extremidad? Cuando el paciente ya presenta una isquemia avanzada de los miembros inferiores, con heridas secundarias a la isquemia, con neuropatía y además con infecciones que no se dan a tratamientos adecuados. El mejor tratamiento con el mejor paciente y aún así no mejore, y sabemos que eso es secundario a una patología vascular, pues estaremos frente a una isquemia crónica que amenaza la extremidad. De ahí la importancia de la estratificación de los pacientes. En el 2010 apareció por primera vez esta escala de Wi-Fi. No es como el Wi-Fi del Internet, pero apareció inicialmente para la enfermedad arterial periférica y luego se le atribuyó netamente a pacientes con pie diabético. Actualmente sabemos que la escala o la clasificación de Wi-Fi sirve para todo tipo de paciente con arterioesclerosis.
Wi-Fi, acrónimo de WONT, de isquemia y de infección del pie. Vamos a darle una gradación del 0, 1, 2 y 3 de acuerdo a las características que presenta el paciente. Si tiene un dolor en reposo, si el paciente ya tiene úlcera, si esta úlcera es superficial, si es que llega al tendón o al hueso, si es que es extensa. Ya dijimos que se considera extensa cuando va más allá del antepié. Si es que hay gangrena o no. El segundo parámetro era la isquemia y de igual manera vamos a clasificarla en 0, 1, 2 y 3. Y vemos aquí el ITB. Entonces, cuán importante resulta esta prueba simple, pero que también nos ayuda y proporciona una información valiosa para estratificar al paciente. El índice tobillo-brazo y el valor de este nos va a determinar el grado de isquemia. La presión sistólica en el tobillo, muy importante, y la presión transcutánea también. Sin embargo, está poco accesible en la mayoría de centros. Y la infección del pie. Para esto, el Wi-Fi se basó en la clasificación ITSA y PEDIS para determinar si es que se trata de ausencia de infección, infección leve, moderada o infección severa, con la consiguiente respuesta sistémica. Nuevamente la grabación de 0, 1, 2 y 3. Como ven, los tres parámetros tienen los mismos estratos. ¿Para qué nos sirve clasificar? Esta es la tabla de interpretación del Wi-Fi. El momento en el que nosotros sometemos los resultados ya de una evaluación exhaustiva del paciente, nos va a determinar el riesgo de amputación mayor que tiene y el beneficio de hacer o no una revascularización. Esto es muy importante considerar para no aferrarnos a intentar salvar lo insalvable. Entonces, este parámetro nos ayuda a definir de forma objetiva por qué extremidad lucho y cuál es aquella que tiene baja posibilidad de beneficiarse de una revascularización. Solo de manera informativa, les voy a dar un ejemplo. Ustedes tienen un paciente con una herida que llega a hueso, es decir, es un grado 3, entonces nos ubicamos en esta línea. En isquemia es un paciente que tiene un ITB de 0.3, que ya vimos que era grado 3, entonces nos ubicamos en este grupo de aquí. Estábamos en esta línea inferior y en este grupo. Ahora, la infección del pie, podríamos decir que es un paciente que tiene sepsis secundaria al pie, porque tiene una gangrena extensa. Entonces, también vamos al grado 3 y nos ubicamos aquí. Nuevamente, herida hasta el hueso, estábamos en esta línea. Isquemia, estamos en esta columna. Infección del pie, grado 3, estamos aquí. Significa height, alto riesgo, alta probabilidad de que el paciente termine en una amputación mayor. El mismo paciente sometido a la escala inferior caería en el mismo parámetro. De tratarse de un origen isquémico, se beneficiaría de un estudio y posterior a ello, una cirugía de revascularización. Lo único que trata el Wi-Fi es de hacer objetivas nuestras decisiones. Por eso es que ya se consideró en las Global 2019. ¿Hay algunos otros estudios complementarios para la enfermedad arterial periférica? Sí, hay varios y entre esos se considera recomendación 1C el utilizar estudios hemodinámicos, estudios que nos permitan ver en vivo cómo está sucediendo el flujo. Y dentro de estos, uno bastante accesible es la ecografía. Esta ecografía en modo 2D nos puede orientar para ver el calcio que existe a nivel de la íntima del vaso o las características de la placa. No es lo mismo tener una placa completamente calcificada y que se vea blanco en el eco
a tener una placa mixta que tenga un centro lipídico, porque estas placas mixtas son inestables. ¿Qué significa eso? Que pueden fracturarse y pueden enviar microtrombos hacia la parte distal y taponar las arterias inferiormente encontradas a esta placa. ¿Qué más hacemos con el eco? El eco nos permite en modo color determinar cómo está ese flujo. Esta es la arteria y esta es la vena de un paciente sano. Si ustedes se fijan, es nítido el flujo. Cuando nosotros estamos frente a una arteriosclerosis, se acorta el flujo en donde está la placa y además comienza a aumentar el aliasing. ¿Qué es esto? Es la turbulencia que se genera por la presencia de unas paredes irregulares y con placas irregulares también. Y el tercer parámetro que vemos con el eco, pues, es la característica de las ondas que nos dan. Habitualmente en los miembros inferiores, nosotros podemos encontrar estas ondas que normalmente tienen que ser trifásicas. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Eso es lo normal, lo habitual. Porque acuérdense que hacia los miembros inferiores aumentan las resistencias vasculares periféricas. Por eso es característico que se capte las ondas de esta manera. Cuando nosotros empezamos a tener una arteria enferma, estas ondas disminuyen, haciéndose bifásicas y monofásicas. Bi, que solo tiene 2 ondas, y mono, que solo tiene una onda. Este parámetro también nos ayuda a entender que el flujo sanguíneo está disminuyendo en ese vaso. Pero como es bien conocido, el eco es operador dependiente. Y no solo operador dependiente, sino traicionero también, porque para hacer un eco arterial nosotros debemos coordinar los parámetros del ecógrafo para que nos den imágenes reales, lo cual hace que disminuya su objetividad. El otro estudio dinámico y más objetivo es la angiografía. El problema de esta es que es invasiva. Sin embargo, la angiografía nos permite ver realmente por dónde pasa flujo y en dónde hay obstrucciones. Y en caso de requerir tratamiento que sea tributario de hacerlo vía endovascular, pues nos determina también bastante ayuda diagnóstica para saber cuáles son los stents, cuáles son el tipo de insumos que necesitaríamos para ese paciente. ¿Me sirve la AngioTag? A la gente le gusta utilizar la AngioTag en la mayoría de pacientes. Creo que a todos nos encanta porque las imágenes son muy bonitas, se puede hacer unas reconstrucciones espectaculares. Pero acuérdense que la AngioTag lo que capta es hueso. Las tomografías se hicieron para ver hueso y la resonancia para ver tejido blando de manera general. Pues esto no cambia en la AngioTag. La tomografía siempre va a tender a ver más calcio. Por lo tanto, la AngioTag es buenísima para los vasos que se encuentran, aorta abdominal, ilíacas, femorales, todas suprageniculares, es excelente, nos permite planificar quirúrgicamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hacemos una AngioTag infragenicular? En este caso es diferente porque infragenicular muchas veces podemos apreciar aquí que parecería que pasó el contraste, pero en realidad es el calcio que se pinta. Igual como cuando hacemos una radiografía a un paciente diabético de larga data y se pinta el calcio de los vasos. Lo mismo pasa en la AngioTag. Entonces, a nivel infragenicular, disminuye su sensibilidad. Eso es algo en contra de este estudio. De todas maneras, acordémonos que lo único que podemos ver en la enfermedad arterial periférica es la punta del iceberg. Hay muchísimos pacientes asintomáticos y que lo único que nos va a llevar al diagnóstico es una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico,
valorar los parámetros, pensar en la enfermedad arterial periférica, porque hasta el 75% de estos pacientes tienen enfermedad coronaria y esta enfermedad coronaria clínicamente significativa. El Task Force 2015 determinó que pacientes con enfermedad arterial periférica en las piernas tienen 6 veces más afectadas las arterias coronarias. Entonces, si ustedes tienen un paciente que no tiene buenos pulsos, o peor aún, no tiene pulsos distales, no me voy a centrar solo en las piernas. Pienso que ese paciente cualquier momento hace un infarto. Pienso que la arteriosclerosis en sus coronarias será peor. Pienso que en cualquier momento puede hacer un evento cerebrovascular isquémico. No nos olvidemos de la gran proporción de pacientes asintomáticos. Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, decía Bernard. Y eso es cierto. Podemos ver un pie frío, un pie pálido, unas uñas desgastadas, un pie deforme, pero si yo no sospecho en enfermedad arterial periférica, solo me limito a ver que el paciente no tenga una úlcera. Entonces, siempre pensar mal. ¿En quién pienso mal? En aquellos pacientes fumadores, en aquellos pacientes con diabetes, sea tipo 1, tipo 2, porque ya dijimos que ellos son los que presentan una enfermedad más severa y multivaso, pacientes hipertensos, pacientes con dislipidemia, pacientes con enfermedad cardiovascular en cualquier otro nivel y aquellos mayores de 65 años. Es muy importante entonces que controlemos los factores de riesgo, pero más allá de eso, que pensemos en la enfermedad arterial periférica y la estudiemos antes de que sea demasiado tarde y el paciente venga ya para una amputación. Eso es todo de mi parte del diagnóstico clínico. Un tema bastante bonito y corto. Si tienen alguna duda, estoy a las órdenes. Muy amable, doctora, muy gentil. Es un tema apasionante, como usted lo refirió. Le comento que nosotros hicimos aquí en el hospital un trabajo en los diabéticos con diálisis. La cantidad de pacientes con ITB más de 1.4, o sea, nos llamó la atención. Bueno, ustedes expertos en eso, pero nosotros no, a pesar de dedicarse a pie diabético 1, pero sin embargo, obviamente tuvimos que repasar, estudiar qué pasó. Y después nos dimos cuenta de toda la teoría que usted acaba de mencionar con respecto a la dureza de las paredes. Y bueno, para nosotros nos causó un poco de shock porque recién habíamos obtenido ahí en el hospital el aparato aquí del índice tobillo-brazo. Y por lo tanto, eso es lo que sucedió. Hay algunas preguntas. Una de las preguntas que me envían es, en caso de utilizar una cirugía, ¿usted recomienda la aplicación de stent? Sí, no, y por qué en este caso de pie diabético. En pie diabético específicamente. A ver, primero, partamos de algo. Nosotros no vemos enfermedades, decía alguien, sino vemos pacientes. Todos los pacientes son diferentes y lo primero que necesitamos hacer es un estudio completo de las características de las lesiones que tienen. Por principio, nosotros sobre la rodilla, por evidencia científica, por experiencia, sobre la rodilla, siempre que se pueda poner un vaso propio del paciente, es mucho mejor y más duradero a largo plazo. ¿Qué significa un vaso propio? Si tengo tapada un segmento de la vena femoral, prefiero poner un segmento de vena safena. Esta vena safena que va a servir como puente para mejorar el flujo debajo de la rodilla o debajo de la obstrucción, va a durar mucho más y tiende a taparse menos que la colocación de un stent. Sin embargo, obviamente se trata de una cirugía mucho más cruenta que la terapia endovascular. ¿En quién entonces la endovascular? En aquellos pacientes sumamente frágiles, en aquellos pacientes que el pronóstico de vida sea reducido, en aquellos pacientes en los que no pueda ser tributaria una cirugía abierta, una cirugía de bypass. No obstante, de manera global,
Cuando tenemos lesiones en el pie diabético, necesitamos estudiar los angiosomas y ver en dónde está la lesión e intentar abrir el vaso afectado. Generalmente, en un promedio de 3 a 6 meses después de colocada sea una angioplastía, que significa solo dilato el vaso, el calcio es tan fuerte que hace un recoil y vuelve a cerrarse en un lapso de 3 a 6 meses. ¿Qué logré haciendo eso? Que se me cicatrice la úlcera. Entonces, no es tan en vano, ¿sí? Pero si estoy hablando de un paciente de 40 años con diabetes tipo 1, en el que tiene una obstrucción grande, tiene una buena vena safena, prefiero hacer una cirugía más cruenta que le va a durar 5 o 8 años al paciente. Todo dependerá del tipo de lesión y de las características del paciente. Bueno, le comento que se acaba de adelantar a una de las respuestas, que era sobre los 5 o 8 años, que venía inmediatamente la pregunta. O una pregunta más. Hay una serie de dificultades con respecto a los reportes de los imagenólogos. Lamentablemente es como que no siguen un mismo patrón, o no estamos hablando del mismo idioma de la gente que buscamos de enfermedad arterial periférica versus imagenología. Entonces, la pregunta es, dice, doctora, yo necesito saber el sitio, el modo, el trimodal, bimodal o monomodal, y si es inestable o no. ¿Está bien lo que estoy pidiendo o necesito saber unas situaciones de porcentajes del uso o alguna otra situación? No. De manera general, si es de imagenología, a mí me aporta mucho, olvidándonos del color y de lo del Doppler, el simple 2D me ayuda a ver las características de la placa. Esa información me aporta muchísimo. Sin que yo pueda calcular cuánto está obstruyendo la luz, el que me diga que tiene una placa, que es una placa inestable, a mí me aporta suficiente. Si a eso le añadimos el flujo, el trifásico, bifásico o monofásico, estoy completando el estudio hemodinámico. Pero ojo, e insisto, esto depende mucho de los parámetros que yo, cómo le programé al eco. Si yo no tengo puesto el tamaño de muestra adecuado, si no tengo puesto el ángulo adecuado, también me va a variar. Y en un paciente sano me puede salir ondas monofásicas, siendo este paciente completamente libre de enfermedad arterial periférica. Por eso es que en el caso del eco se le considera operador dependiente, porque no solo depende de mi habilidad con la mano, sino también depende de que yo haya programado adecuadamente el ecografo. Le agradecemos, doctora.